tele.tv. Buenas noches, tengan todos ustedes bienvenidos a otro programa de Profesionistas por el Progreso. En esta ocasión nos acompaña la maestra Graciela Casas Torres. Bienvenida, Graciela. Marco Antonio, un gusto bienvenida. Estar con Hola, Marco Antonio. El maestro, el doctor José Enrique González Hernández. Hola, Marco Antonio. Buenas noches. Carlos Villalobos. Servidor, bienvenido. como siempre. Bienvenido. Vamos a tratar un tema muy importante referente al envejecimiento de la población en México, derechos humanos y enfermedades crónico-degenerativas. ¿Les parece que hablemos de esos temas? Claro. ¿O les cambiamos? No. Perfecto. Temas prioritarios. Quiero mencionarles que la maestra Graciela Casas Torres es licenciada en Trabajo Social por la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM, maestra en Salud Pública por la Escuela de Salud Pública de México y diplomada en Gerontología de la Sociedad de Geriatría y Gerontología de México. Se ha desempeñado como docente a nivel de licenciatura y posgrado tanto en Escuela Nacional de Trabajo Social como en la Facultad de Medicina de la UNAM. Asimismo cuenta con numerosas direcciones de trabajo de titulación en licenciatura y posgrado. Actualmente es coordinadora del diplomado Envejecimiento Exitoso que se imparte en la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM. Realiza trabajos de investigación sobre fragilidad en personas mayores con el TEC de Monterrey y cursos de capacitación en el INGER y eventos académicos con la red de docentes y profesionales de trabajo social en campo gerontológico. Quisiera mencionar también que el doctor José Enrique González Hernández es egresado del Instituto Politécnico Nacional, Escuela Superior de Medicina. También practica la medicina subacuática e hiperbárica, diplomado en Medicina Legal de la UNAM, diplomado en Estudios Avanzados en Alto Rendimiento Deportivo, Sevilla, España, maestría en Alto Rendimiento Deportivo, Sevilla, España también, y compulsado y validado por Unión Europea en La Haya, candidato a doctor de Alto Rendimiento Deportivo en Sevilla. Ha participado en varias fuentes de trabajo, entre ellas se puede considerar que es médico hiperbarista en Inframédica, suscrito a la Unidad de Medicina Hiperbárica del Hospital General de México, director del Centro Especializado en el Manejo de la Diabetes de la Ciudad de México. Pues bienvenidos, muchas gracias, amigos, y quisiéramos pensar e iniciar con el tema de el envejecimiento de la población en México. ¿Tenemos algún dato que nos indique que en qué porcentaje la población en México ya está envejeciendo? Este tema del bono demográfico, que es una bendición para los países por el número de jóvenes que tienen en su población. En México, ¿cómo estamos en ese sentido? Bueno, pues México ya está catalogado como un país envejecido. Las indicaciones de los expertos nos dicen que a partir de que tenemos el 10% de nuestra población de más de 60 años, ya nos podemos considerar un país envejecido. En la primera fase del envejecimiento, existen 4 categorías, estamos en la primera fase,
Y efectivamente, Marcos, tenemos, actualmente somos más de 13 millones de personas envejecidas. Y se estima que para mitad de este siglo, en el 2050, fíjate qué dato tan interesante, por cada 100 niños menores de un año van a haber 150 personas mayores de 60 años. Entonces estamos ante un franco movimiento de transición demográfica, y es algo bueno que está sucediendo en todo el mundo, pero que digamos que es el momento de México, porque estamos transitando a esa condición de país envejecido, con todo lo que eso implica, con los retos sociales, familiares, culturales, de servicios de salud, de demandas, en fin, y de poder también enfrentar o de reconocernos como todo lo que acontece alrededor de ser vieja o viejo, de ser persona mayor. Muy bien, el dato que tú nos das es verdaderamente importante, ya que tenemos una población global de cerca de 125 millones, exacto, ¿verdad?, en nuestro país. Y ya casi 130, ya casi 130. Entonces, al tener 13 millones, pues ya estamos ahí rebasando de alguna manera ese 10%. Ahora, bajo ese esquema, tendríamos que estar preparados para de aquí a algunos años, ustedes me dirán cuánto tiempo, tener estos servicios para una madurez, un envejecimiento digno y sano en la medida de lo posible, ¿verdad? Claro. ¿Tenemos alguna proyección, alguna política pública en este país para atender ese envejecimiento creciente de la población? El reto creo que es grande, porque nos tardamos más de 20 años a finales del siglo XX hablando de esta población y este cambio, esta transición demográfica, pero nunca hicimos algo como país en desarrollo como para poder enfrentarla. Hoy, casi a 2020, llevamos 40 años hablando de esta transición demográfica, ya llegamos a ella. Aproximadamente tenemos el 10.4 de personas adultas mayores en nuestro país, con las estadísticas del INEGI, que tenemos 928 mil millones de mexicanos, hasta consultados hace 5 minutos. Hace 5 minutos, entonces ya superamos el 10%. Nos gastamos muchos años hablando de qué iba a pasar cuando esto llegara. Ya llegó. Lo más importante que no hemos atendido es, no tenemos la seguridad como para poder enfrentar los próximos 5 años. Ya no nos vamos a ir algo más lejos, ¿no? Los próximos 5 años son el parteaguas de cómo vamos a iniciar 2024 con un país más envejecido, con políticas públicas nuevas que van a apostar por hacer un país mayormente exitoso con su país en desarrollo, pero sobre todo que si no hacemos algo por estas políticas que van a ser nuevas y hacerlas funcionales, dentro de otros 12 años nos vamos a gastar estos 6 sin llegar a una conclusión normal. Estamos hablando de derechos humanos de una parte vulnerable. Hoy 8 de cada 10 adultos mayores jamás han cotizado a un sistema de seguridad, y por lo tanto uno de los derechos fundamentales para todo ser humano, que es la salud, va a estar en riesgo. Estoy hablando solamente de salud, no hablando de todos los demás derechos humanos fundamentales, como vivienda, como vestimenta, alimentación, seguridad, movilidad, desarrollo profesional, contribución al Producto Interno Bruto. Estoy hablando de algo que la salud como tal es el indicador de desarrollo a nivel mundial de todos los países. ¿Quieres saber cómo está posicionado un país en el mundo? Ve sus estadísticas en salud y envejecimiento. Claro. Ahora, esto nos indicaría en un momento dado que si no se toman políticas públicas preventivas, las correctivas son muchísimo más caras, porque si no se tiene una vejez, un envejecimiento sano, las enfermedades requieren de más cuidado, más tratamientos, más medicina, más inversión en términos generales. Es muy caro estar enfermo. Sí. Efectivamente. Sí, pero además, es mejor estar sano. Definitivo, eso es claro. Pero a lo que yo me refiero es que tendríamos entonces que pensar que el gobierno mexicano debe de tener una política pública en ese sentido. ¿Qué avances actualmente se tiene en políticas públicas para atender este fenómeno, y si son suficientes o se requiere, digamos, que impulsar más políticas públicas al respecto?
Sí, bien. Bueno, yo tengo como 30 años de dedicarme al tema y por supuesto que ha habido avances importantes, pero nunca son suficientes, ¿no? Hemos avanzado de manera importante en las políticas públicas que se generaron primero que nada en la Ciudad de México, en el antes Distrito Federal. Sabemos todos que recientemente la administración actual del gobierno federal está reconociendo la pensión universal, que es un tema muy importante, muy importante. Sin embargo, todavía falta mucho por hacer. Porque si bien estos avances que se reconocen, hay siempre una diferencia sustantiva entre lo que sucede en la Ciudad de México y en el resto del país. Claro. ¿Sí? Hay un mayor reconocimiento, la necesidad de atender a la vejez con un enfoque de envejecimiento saludable, de envejecimiento activo, inclusive envejecimiento activo, ojo, no significa que estemos haciendo ejercicio. A veces la gente piensa que cuando hablamos de envejecimiento activo, todos nos ponemos a hacer ejercicio y ya estamos activos. No, el envejecimiento activo es una política pública de carácter internacional, emanada básicamente del ámbito del sector salud, de la Organización Mundial de la Salud, en donde considera que hay 3 pilares fundamentales, Marco, que es el de mantenerse sano, que es muy importante, ¿no? La atención a la salud, el de la participación, y entonces ya estamos abriendo el espectro de todo lo que significa ser viejo, no nada más, no solo atender la salud, que no es poca cosa, que es muy importante y que es prioritaria, pero no solo la salud, y de la seguridad social. Entonces, lo que encontramos aquí, pues, es una suerte de contradicción, porque en el tema de la seguridad social ya sabemos que tenemos algunos años que se instauraron las AFORES. En el 2022 vamos a encontrar los primeros resultados de esa política pública que se va a ver, yo creo que es muy fuertemente impactada la población envejecida. Y del otro lado, las pensiones no contributivas que decíamos, ¿no?, que acaba de otorgar el gobierno federal. Entonces, que es muy bueno, que la cantidad no resuelve, ese dinero no resuelve todas las necesidades, y entonces tenemos que ir empujando. Un grupo muy importante de organizaciones de la sociedad civil y de instituciones estamos promoviendo que el gobierno federal firme la Convención Interamericana por los Derechos Humanos de las Personas Mayores. En este momento es los principios o una normatividad que generó la OEA en el 2015, que es el documento más avanzado con una visión integral de lo que son los derechos de las personas mayores. Por supuesto, se reconoce la cuestión de salud, pero se reconoce el derecho a la educación, al trabajo, a la participación, a los cuidados, al desarrollo profesional, al acompañamiento al final de la vida, a los espacios amigables, a una gran variedad de aspectos que a veces se pierden. Es la definición de envejecimiento exitoso, ¿no? De lo que platicamos. Sí, más envejecimiento exitoso es una definición previa, o sea, tiene una visión más de lo que a cada quien le corresponde hacer, y es muy bueno. Claro. Sin embargo, el envejecimiento, la política de envejecimiento activo ya es una visión de política pública, ¿no?, de lo que deben hacer, lo que debe hacer el Estado y pues los gobiernos para empujar, para que ya no pensemos que las personas mayores no podemos aportar nada, que las personas mayores somos obsoletas, inútiles. No, ese concepto ya tiene que estar en desuso. A veces en lo cotidiano no sucede, ¿no? Todavía a veces nos siguen mirando como bueno, pues es que ya está viejo, como que ya para qué le invertimos, ya no está tan actualizado, ya no produce. Entonces, todos estos aspectos nos vienen a no favorecer un envejecimiento exitoso, ciertamente, a una visión distinta del envejecimiento que yo señalo como la ganancia del envejecimiento. Muy bien. Ahora, consideremos muy importante el tema, por ejemplo, de las pensiones. Hablaban que un porcentaje muy pequeño de quienes ahora somos adultos mayores hemos estado cotizando
ya en un sistema formal. Pero regresamos con este tema después del corte. Claro que sí. Muy bien. Sí, la idea es ver la magnitud ahorita de los pensionados y que realmente pues todos se quejan de que la pensión no alcanza, ¿verdad? Por un lado, y eso también tiene que ver a veces con la salud. Pero hablemos de en qué. Para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Para mí el baile es como una Astele.tv. Astele.tv. Carlos, José Enrique, Graciela, es muy importante este tema pensando, como lo dijimos antes del corte, en las pensiones de los adultos mayores, cómo se gastan, cuántos adultos de cada 100 tienen pensiones y si es suficiente para llevar lo que comentan un envejecimiento exitoso. Claro. Hoy esta política de la pensión universal, pensado en el gobierno federal, específicamente en la Ciudad de México como una ciudad de derechos innovadora, está apostando por darle el dinero a los adultos mayores. Lo importante de todo esto es que un adulto mayor
que es sano puede tener opciones como para ver en qué gastar su pensión, pero el 34% de nuestros adultos mayores que están beneficiados para algún tipo de programa social o que tienen algún tipo de pensión, gastan en salud. ¿Sí? Entonces, el gasto corriente que conocemos, el gasto de bolsillo, que no puede satisfacer alguna institución de seguridad social, o que no puede satisfacer la gratuidad, o lo que conocíamos como el seguro popular, nuestros adultos mayores van y lo gastan a la farmacia. Van y lo gastan en el control o en el semicontrol de estas enfermedades crónico-degenerativas, que en el siguiente orden es enfermedades cardiovasculares, hipertensión, diabetes, cáncer y enfermedades pulmonares o de cáncer de pulmón. En eso gastan nuestros adultos mayores un porcentaje alto. Por un ejemplo, un paciente que tiene diabetes y es adulto mayor y vive con esta enfermedad, no solamente gasta en el control de ella, gasta en el control de las enfermedades concomitantes como la hipertensión, y sumado a que 97 pesos de cada 100 lo está gastando en una complicación. Entonces, en eso gasta nuestro adulto mayor. Por eso, si no hacemos algo con las políticas públicas preventivas, pues no va a haber gasto que alcance, no va a haber presupuesto que alcance para este tipo de programas sociales o para este tipo de programas universales. Creo que ese es el reto más importante, no solo con iniciar con estas políticas públicas de acceso universal, o ser una ciudad o un país de derechos fundamental, que es lo que se va a basar la política pública en los próximos 5 años. Tenemos que empezar a prevenir, porque no va a haber un bolsillo o un presupuesto que pueda, con uno de los ejemplos de enfermedad, ¿no? Digo, no solamente la salud puede derivar de un gasto mayor. Estamos hablando de seguridad, movilidad social, sustento, autoeconomía, es algo también importante, ¿no? Bajo ese esquema, entonces tendríamos que pensar que volvemos a lo mismo, que actividades preventivas nos llevarían a que los adultos mayores de ese presupuesto que tienen como pensión gasten menos de lo que están gastando ahora. Es que sin salud no hay nada. ¿Tú en qué puedes pensar si no estás sano? La base Nada, de toda ¿no? felicidad es la salud. Así Hay es. que entenderlo así. Bueno, tampoco va a haber dinero que alcance. Claro. Para un adulto mayor, 5,000 pesos o 10,000 pesos al mes le van a hacer medianamente feliz, o a lo mejor lo van a hacer muy feliz, pero si está enfermo, ¿qué pasa? No. ¿No? No, si 10,000 en puede estado de disfrutar salud, eso, ya es un problema. Pues, Claro. ¿no? Sí, realmente este es uno de los paradigmas más importantes, y otra vez volviendo a la política pública, estamos hablando de un enfoque de envejecimiento saludable y envejecimiento activo. No es lo mismo, se parece. se complementan muy bien, sí. Ok. Pero evidentemente por el mismo término, el envejecimiento saludable es apostar cada vez más, y esta es la orientación, pero es toda una cultura de vida en el que tenemos que abocarnos a cuidarnos, a hacer nuestro estilo de vida favorable, una dieta equilibrada, el ejercicio, recreación, no vivir tan estresado como vivimos en la Ciudad de México, Claro. ¿no? Estos datos que nos aporta la maestra, todo eso es muy importante. los conocemos como años de vida saludable. Es un indicador de desarrollo mundial importante. Hoy no solo la esperanza de vida, que en nuestro país oscila en promedio entre los 75 años, 77 años, específicamente los dos estados, Nuevo León y la Ciudad de México, son los que los tenemos más altos, los más bajos, los extremos Chiapas y Veracruz. Guerrero también, por supuesto. Entonces, la política pública tiene que ir orientada a cómo medirla, no solamente implementarla. Una política tiene que ir a las personas más vulnerables, a los que van a acceder su mayor beneficio a ellos, pero después cómo medirla. La comparativa va a ser no solamente aumentar la esperanza de vida, sino los años de vida saludables. Es decir, el mexicano, ¿cuántos años va a vivir sin enfermedad? Y vivir sin enfermedad, entonces ya podemos hablar de una política pública exitosa, ¿no? Hoy tener una enfermedad crónico-degenerativa disminuye 11 años de vida saludable. Y por eso las enfermedades crónico-degenerativas después de los 60 años son la causa número 1 de enfermedad por muertes prematuras o la muerte prematura en el mexicano. Fíjate qué interesante, Marco, porque en realidad lo que estamos viviendo ahora es el éxito de la política pública en salud de los años 70, ¿no? 50. ¿A qué me refiero? Que si efectivamente hoy la primera causa de muerte está centrada en las enfermedades crónico-degenerativas, en las enfermedades que no se curan, sino que se controlan, básicamente. Mientras que antes teníamos enfermedades infectocontagiosas que nos
daban la oportunidad de curarse, pero también donde fallecían muchas personas por esta circunstancia. Eso ya se está, en México convergen los dos esquemas, pero en números absolutos y en estadísticas, las enfermedades crónicas o degenerativas. Cuando digo convergen los dos esquemas, es que hay todavía condiciones de salud muy deplorables en los estados más abandonados, digamos, Chiapas, Oaxaca, donde donde llega menos el desarrollo. Menos beneficio. Sí. Muy bien, seguimos con este importante tema después del corte. Bueno. Es cuando nos ponen la C ahí, es que hay que cortarlo. Algo de pobreza y enfermedad. Bueno, se va rápido, ¿ah? sí, y los temas son enormes. Y cada quien tiene su esquemita. Sí, Tengo datos de pobreza, si quieren hablar, fíjense. Sí. Claro. 4 de cada 10 personas adultas mayores, 41% se encontraban en situación de pobreza. En total, 34% en pobreza moderada y 6.6% en pobreza extrema. Pero estamos hablando del 40%, ¿no? 4 de cada 10. Sí, y en relación a la pensión contributiva, el 31%. Hay que los datos varían, pero nunca ha pasado del 30%. Sí, Y claro. el esquema de la seguridad social ya se acabó. Así es. Entonces ya lo que queda, o sea, somos los que estamos aquí, que somos personas mayores, somos los privilegiados, la colita de la seguridad social, en la que vamos a poder tener una pensión y vamos a tener los que cotizamos Más hasta allá, el final de la vida. Sí. Pero La razón del cambio de ecuación que dice. Pero- Pero hay algo que a mí me parece muy importante. Si bien es cierto que el análisis y los datos duros, la demografía y estas situaciones, yo reconozco muy importante las tareas que ustedes están llevando a cabo. Es decir, el impulso de la maestra ante la OEA y la UNESCO de los derechos humanos en México, que sustraiga. Porque ahorita en ese último bloque que nos emocionamos hablamos de cuando eso, no estamos en el aire, en el corte. Si me permite, sí, porque por yo favor. la verdad tengo, la razón de mi involucramiento Ajá. es la asertiva decisión que han tomado estos actores para hacer algo, ¿no? Porque bien. quejarnos está campeón, pero hacer algo, eso es lo... Bueno, ok, ahorita entraríamos diciendo que qué está haciendo la sociedad civil. Exacto, y la academia. Y ahí empezamos, ¿no? Y tú ya me dices, bla, 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 Sí. y entran ellos y nos dicen qué están Sí. haciendo y qué se espera sobre todos esos trabajos, ¿no? Ok. Sí, Muy bien, inicia tú, pues, sí, inicia maestro. tú, Carlos, para que Claro. te podamos escuchar. Consideramos importante saber lo que está haciendo el gobierno en políticas públicas para, digamos, que controlar y mejorar el envejecimiento en la población de México, pero también es muy importante saber la sociedad civil qué es lo que está haciendo Claro. al respecto. Carlos, ¿tú nos puedes Claro, platicar algo al sí. respecto? Mira, yo en realidad soy alumno del Instituto de Investigaciones Gerontológicas que dirige la maestra. Sí. Admiro el trabajo del doctor, es muy joven y tienen elementos en términos de salud Eso y es. duros de cuando se cuenta con recursos y esta situación, pero este no es un problema de unos cuantos, es un problema de todos, ¿no? Sí, claro. Y en ese sentido, desde el Instituto de Investigaciones Gerontológicas que dirige la maestra, hemos podido identificar el valor de la participación de la sociedad civil y de la academia. Claro. Y de hecho, esto nos ha llevado a incursionar de manera sensible y activa en el tema. Cuando el actual presidente de la República estaba siendo elegido, asistimos las redes de sociedad civil, la REDAM, que es la Red Nacional de Defensa de los Derechos de las Personas Mayores, y la academia, académicos renombrados como la maestra Casas, ¿no? En el caso del doctor, él está dirigiendo y certificando metodologías y procedimientos en contra de la diabetes, muy importante, si se ha batido un 400% en este sentido, este flagelo social, pero actualmente lo que encontramos es las condiciones idóneas para que la sociedad civil y la academia podamos ser como una especie de interfase entre la política pública, la acción gubernamental y la sociedad civil. Muy bien. Y esto vale la pena mencionarlo porque la maestra aceptó que formáramos parte 11 civiles del gobierno como voluntarios, ¿no? Ahorita el papel del voluntario, la ética, nuevos productos, están ganando un territorio importante para enfrentar esto, pero no, como dice el doctor, no hay recurso que alcance.
Particularmente ya intentamos intervenir en la alcaldía de Iztapalapa, en la alcaldía de Miguel Hidalgo, en la alcaldía de Tlalpan, que ahí ha sido donde nos han dado una cobertura muy sensibles, y también viene en el paraguas de las políticas internacionales, se llaman comunidades saludables, y esto implica que el gobierno sea tan fuerte que pueda trabajar con la sociedad civil y acordar para avanzar. Y en este sentido, nada más hay un ejemplo, la implementación del Consejo de Personas Mayores de la Alcaldía de Tlalpan, que está previsto en la Ley de Protección a los Derechos de las Personas Mayores, se implementó con todos nosotros integrados en el Consejo Local. ¿Qué nos permitió esto? Hablar con todos los servidores públicos de dirección para ver con qué contaban, y hablar con las organizaciones. En Tlalpan localizamos 140 grupos de personas mayores, de hecho, no de derecho. Hay que impulsar la asociatividad social para que podamos empujar todos. Y el resultado es que tenemos un diagnóstico, una situación, una foto de salida. ¿Cuál es la situación de las personas mayores en Tlalpan? Se está trabajando. ¿Cuáles son las acciones que se tienen? Y entonces nosotros empezamos a participar en cómo comunicar esto. Es decir, si bien es cierto hay acciones y programas, no hay la suficiente difusión como para que se ejerzan y se caigan en el subejercicio, por ejemplo. Esta vez no está pasando. Lo que está sucediendo es que nosotros estamos publicando efectivamente y generando mecanismos para que llegue el servicio, y estamos metiendo algunos mecanismos para medir el impacto de estas acciones. Y bueno, ahí vamos. Este viernes la maestra va a presidir, junto con los 11 y la delegada, que es la maestra Patricia Aceves Pastrana, y la directora de Desarrollo Social, la doctora Xochitl Hernández Colín, quienes sensiblemente nos han permitido meter las manos sin ningún embaje, y hemos podido avanzar y fortalecer tanto las preguntas que tenemos la sociedad civil y la academia para eficientar nuestra intervención, como el tema de que los servidores públicos canten la jugada, o sea, no haya posibilidad de error. Esto que señala Carlos es muy importante, Marco, porque es muy grato encontrar la unión de lo que de lo que dicen las normatividades internacionales, como lo que te decía de la Convención Interamericana por los Derechos Humanos de las Personas Mayores, en el que habla de la importancia de la participación de la sociedad, ¿no? Y encontrar los espacios donde las propias personas mayores estén participando y que se impulse desde las alcaldías en este caso, pero en general desde todas las esferas de gobierno, es muy, muy importante. Tenemos muy mala tradición, pensaría yo, muy mala educación los mexicanos en el sentido de no participar, en el sentido de no exigir nuestros derechos humanos. Y hoy estamos pues frente a un marco institucional de derechos humanos donde se nos está dando la oportunidad, creo que sí está en el gobierno que ahora tenemos, de decir, pues tomen ustedes las riendas de su vida, ¿no? De sus decisiones, participen, convoquen, porque si no, pues, nos quedamos, exacto, ¿no? Nos quedamos, por eso decía, nos quedamos siempre esperando que otros nos resuelvan. Y en calidad y en condición de persona mayor, pues tenemos muchísimo que aportar. Yo he trabajado últimamente un concepto que he denominado la ganancia del envejecimiento. Y esto me estoy refiriendo a decir o a recuperarnos, si ya conquistamos la longevidad, porque estas políticas de salud pública de las que hablábamos hace un momento, que nos han permitido aumentar nuestra esperanza de vida, el que nace hoy puede en promedio vivir 78 años, pero también los que estamos ahora de 60 y más podemos alcanzar todavía vía 20 o 25 años más. Pues si ya conquistamos la longevidad, ¿para qué la queremos, no? Claro. O sea, ya no más las personas mayores que nos sentamos a tejer o que se sentaban a tejer o a ver pasar la vida o a que llegue el final de la vida, que eso es otro tema que tal vez hoy no podemos hablar, pero muy José interesante. Enrique, tu participación en este tema es relevante en lo que se refiere a, digamos, cuestiones deportivas. Pues sí, créanme que parte de la salud y la práctica de alguna actividad deportiva
paga de buena manera, ¿no? El beneficio de tener un estilo de vida positivo, no solamente hablando de hacer una activación física, sino tener buenas elecciones a lo largo del día y el resto de la vida, pues aumenta las posibilidades de envejecer dignamente, ¿no? Hoy el reto no nada más es llegar a los 77 años, es hacerte la pregunta desde una juventud que no estás desperdiciando para saber cómo vas a llegar a los 77 años, ¿no? Así es. Muy bien. Perfecto. Sí. Lo que quisiera saber de ustedes es cómo están organizados y puntos de contacto, teléfonos, correos electrónicos, Claro, para la gente que esté interesada. Bueno, yo sí les quiero poner a consideración. Aquí dejo los datos, yo no sé, no se alcanza a ver desde aquí. No. Pero bueno, si se pueden comunicar con nosotros al 86 57 03 83 o al correo CETSG, que son las siglas del centro que coordino, Centro de Estudios de Trabajo Social en Gerontología, @gmail.com. Muy bien. Y con ello nosotros les podemos informar de lo que estamos trabajando, los invitamos a nuestros diplomados y a una gran cantidad de actividades que compartimos entre todos los interesados en este tema. Sí, Carlos. Fíjate que yo sí quisiera destacar un hecho de esta generación que hoy está disfrutando de las buenas políticas públicas. Los resultados son extraordinarios y particularmente todas son mujeres. La maestra Casas, la maestra Gamble, la maestra Beites, la maestra Carolina Rayón Rangel, la maestra, la socióloga demógrafa extraordinaria, Verónica Montes de Oca. O sea, puras mujeres hoy están llevando casualmente el tema y es genial, es decir, ellas han logrado hacer de la vida familiar un modelo gerontológico, de la vida comunitaria un modelo gerontológico, y ahora estamos entrando a los modelos de gobierno para generar gobiernos con criterios gerontológicos. Perfecto. Pues siempre la mujer ha sido el eje sobre ellas fundaron la primera universidad según el investigador Arnulfo Además son más longevas que los hombres, ¿no? Se cuidan más y 4 años, ¿no? Exactamente, entonces ¿Y pues sabes tienen por qué una lo gran digo? responsabilidad. Sí, además no es un halago ni Para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Para mí el baile es Astele.tv.
Astele.tv. Entrando a la última sección de este programa, mi estimado Carlos, nos estábamos comentando algo muy interesante. Sí, entiendo lo de las cortinillas. En lo particular, yo quería hacer énfasis en cómo está actualmente la situación para estar enfrentando este fenómeno, ¿no? Esta emergencia. ¿Sí? Y casualmente, dijamos que el ariete de toda la transformación están siendo este equipo Sí. de científicas sociales y algunas, el tema intergeneracional es fundamental en el tema. Y en los datos que acaba de dar la maestra, de donde la ingeniero Guadalupe y un servidor somos alumnos, ¿no? Se está experimentando mucho. Si los cambios, si no hay un cambio de entendimiento, si no es un cambio cultural, no va a suceder nada, ¿no? Claro. Entonces, la maestra, por ejemplo, ahorita acaba de asumir un grupo de 50 personas mayores en el tema de arte dramático. Y están creando obra y están actuando. Es decir, estamos generando. Somos gente sensible, productiva y además exitosa, ¿no? Claro. En ese sentido, sí recomiendo que se asista a ponerse en contacto con el grupo que estamos haciendo el trabajo de interfase y que yo creo que en lo particular lo ideal sería comunicarse con La concientización de las generaciones venideras tienen que fundamentarse en la experiencia de este tipo de personajes que nos está dejando todo este camino ya hecho, en el que verdaderamente si en un momento deseamos tener un envejecimiento exitoso, activo y sano, tenemos que adoptar en este momento el ejemplo del entendimiento. Claro. Y hacer a las sociedades más participativas, ¿no? Desde la parte de la salud nosotros lo llamamos grupos de ayuda mutua. Los grupos de ayuda mutua no son más que las consejerías a la par de otro personaje que tiene la misma enfermedad y que la vive y la lleva de manera exitosa. Entonces, desde esa manera nosotros comprometemos al autocuidado de un derecho fundamental que es la salud. Hoy en día la educación, el autocuidado, el empoderamiento y la enseñanza nos estará dando buenos resultados dentro de los próximos 30 años. Y eso llamado educación en salud tiene que disminuir lo que hoy nos está doliendo tanto, que es el gasto en la salud. Eso, vamos, es algo que verdaderamente es loable, ¿no? Las actividades que ustedes hacen, porque desde la sociedad civil, a veces sin recursos, pero con muchas ganas se hacen las cosas, ¿no? Así es. Así es, así es. Es el presupuesto de la escasez. Y una vez que la sociedad civil se empieza a mover, pues entonces ya el área gubernamental empieza a voltear hacia esto, Claro. ¿no? El mayor presupuesto es la suma de las voluntades. Así es. Y hoy creo que estamos en una transformación en donde todas las voluntades centradas no solamente a la responsabilidad del gobierno, sino a la sociedad, incluso al eje corporativo, tiene que ir sumando en esto, ¿no? Hoy es muy loable ver cómo algunas empresas tienen como política pública exitosa el contratar a personas mayores de 50 años, porque la experiencia no se lee. Ni la experiencia se aprende saliendo de un doctorado o de una maestría. La experiencia se vive y eso se vive a lo largo de los años. De los ¿no? años Sí. de la vida, sí. Así es. Nosotros, a lo que se refería Carlos, y tenemos un diplomado que se llama Envejecimiento Exitoso en el Centro de Investigación y Estudios de Trabajo Social en Gerontología, que pertenece a la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM. Esto lo señalo y lo enfatizo porque pues somos una organización, bueno, un centro con mucha formalidad como compete a la Muy universidad, a especializado. la UNAM, con especialistas. Y en este espacio hicimos por primera vez en el país, porque ya tenemos 10 años dando este diplomado, esta formación, este curso para las personas mayores. Sí, claro. Cuando lo echamos a andar, la gente nos decía un poco, el director de entonces,
¿cómo que para personas mayores y a la universidad vienen jóvenes, ¿no? Es lo clásico, ver a los jóvenes en la universidad, mientras que las personas mayores, bueno, si quieren, pero no es como alguna expectativa social para que la persona mayor esté en la universidad, no es lo común. Entonces, desde ahí empieza el trabajo de posicionarnos de una manera distinta, de abrir las puertas de la universidad a las personas mayores, de reconocer primero las ganas de estudiar, de seguir participando, de formarse, de prepararse mejor para esta etapa de la vida. Pero ahora estamos, que es justo en el curso donde está Carlos y Lupita, ¿no? Ya no solamente pensamos en lo que tienen que aprender para su propio beneficio, sino lo que hay que aprender para poder servir a los demás, para poder colaborar con la sociedad, para exigir. No estamos en el tema de solo de ayuda, que no es despreciable, ¿no? A través del voluntariado, por ejemplo, pero estamos en un contexto donde nos permitimos promover justamente los derechos humanos de las personas mayores, cómo se tienen que ir apropiando y ir aprendiendo, pero con H, ¿no? Haciendo mío el principio de que tengo derecho, de que puedo estar en condiciones diferentes, de que puedo aportar, de que puedo aprovechar, de que puedo disfrutar, de que puedo participar a través de organizaciones de la sociedad civil, si es mi interés, o a partir de hacer, inclusive incursionar en nuevos negocios, claro en espacios de voluntariado, en fin, muchas cosas. Definitivamente, Graciela, José Enrique y Carlos, no me queda más que felicitarlos por su labor que están realizando, y se están cordialmente invitados aquí de manera permanente para informarnos qué actividades nuevas se están promoviendo y cómo se pueden integrar los adultos mayores a este buen proyecto. Graciela, gracias, un reconocimiento a tu Marco, participación. José Enrique, gracias, muy amable. Y mi estimado Carlos, muchas gracias a ustedes, como siempre. y con ustedes hasta la próxima semana. Buenas noches. Hasta luego. Gracias.